¿Cuántas veces has percibido en tu vida que existen personas que tienen más éxito que tú? ¿Cuántas veces has percibido en tu vida que hay gente que por el hecho de tener mayores pertenencias quizás ha alcanzado más cosas que tú? O quizás esas personas que han alcanzado un éxito, entre comillas, profesional, académico, al obtener los títulos que tú habrías querido tener en tu vida, has percibido que quizás esta gente tiene más éxito que tú. O también cuando vemos que construyen estas familias perfectas en las que tienen excelentes relaciones con todos. Y que les digo, francamente, mayoritariamente esto solo se ve en redes sociales porque la naturaleza y la esencia de las relaciones humanas y de los espacios de crecimiento siempre serán también los fracasos. Lo que pasa es que justamente uno de los estudios que se está hoy desarrollando a nivel de redes sociales es que los mayores niveles de ansiedad y angustia que tienen las personas se dan justamente por el hecho de que cuando miran las vidas de los demás parecen ser perfectas, parecen ser vidas llenas de deporte, de progreso, de crecimiento, de espacios sociales de muchísima felicidad y de relaciones familiares extremadamente exitosas. Sin embargo, quiero regresar a la primera pregunta. ¿Cuántas veces tú has sentido que no tomas buenas decisiones, que no alcanzas los objetivos, que no progresas, que no creces, o simplemente que no has cumplido con las expectativas que tenías, tanto tú o quizás otras personas como tus padres, tus hijos, tus parejas, contigo? Debo decirles que a todos absolutamente esto nos ha pasado y hemos relacionado al éxito con espacios o lugares a alcanzar, con situaciones, con modelos que se logren, que se alcancen, que se consigan en nuestra vida. Es decir, es como que llegando a la cima, al espacio más alto, en donde además estoy por encima de los demás, lo cual habla de una crisis de ego natural. Pero cuando yo llego a esas cimas, cuando yo llego a esos espacios de, de dominio propio y de dominio a veces de la gente, es ahí en donde entonces yo siento que he logrado el éxito. Debo decirles que en mi trabajo me ha permitido alcanzar muchas veces espacios en los que quizás he tenido ciertas cimas. Este mismo factor de estudiar el tema del cerebro humano desde hace ya más de 12 años, este factor de haberme especializado en temas de conducta humana, me ha llevado a poder tener espacios de interacción o interrelación, por ejemplo, en medios de comunicación, o quizás ser lo que llaman un líder, entre comillas, de opinión en ciertas cosas. El famoso concepto de experto en ciertas cosas, que yo creo que es más un peso en realidad que un título. Todos nosotros de alguna forma hemos tenido espacios en los que hemos alcanzado ciertos logros, aparentemente unos más y otros menos, pero todo esto también nos ha llevado a un nivel elevado de frustración. Hoy quiero hablarte sobre el verdadero concepto del éxito. Hoy quiero hablarte sobre el verdadero concepto de, de lograrlo, de alcanzar cosas. Una de las premisas de las que quiero hablar el día de hoy, es el hecho de entender una dualidad natural que tenemos los seres humanos. Por un lado está caminando una conciencia mental, una conciencia humana, una conciencia física. Si es que quieren desde un punto de vista un poco teológico, una conciencia carnal. Y por otro lado está también una esencia y una conciencia espiritual. Dentro de la experiencia que he podido tener y que Dios me ha permitido tener en esta espacio corto de vida, puedo decirles como premisa número uno el hecho de que solamente una persona que logra tener un grado de conciencia física, carnal, humana, compatible, comparable y de alguna forma equiparable con su conciencia espiritual,
es aquella que va a alcanzar en su vida este concepto del que he venido hablando por mucho tiempo que se denomina el equilibrio. El problema, y debo decirles, es que hemos basado el éxito en uno de los dos lados, en la conciencia humana. Es por eso que todo lo que tiene que ver con los humanos, además de la comparación que conlleva el hecho de tratar de ser el mejor en algo, implica que el resto de gente sean menos que nosotros, nos ha llevado a consolidar varios patrones del aparente éxito. Tener un patrimonio, una situación económica estable, casi sin problemas, y también consolidar familias que sean modelos. La pregunta es modelo de quién y para quién. Y ser profesionales reconocidos y de mucho nivel de prestigio. El tema es reconocidos por quién y el prestigio lo asigna quién. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas de las que acabo de hablar van a tener una relación de dependencia natural con el entorno. Es entonces cuando nosotros fijamos objetivos o fijamos metas en nuestra vida, que son espacios mentales, físicos o espacios económicos que yo debo alcanzar. Y es entonces cuando el éxito se configura con estos matices o con cada una de estas visiones mentales en donde yo aparentemente debo llegar a estar. Sin embargo, cuando nosotros le sumamos a esto una concepción espiritual, las cosas van a cambiar diametralmente. Entendamos que uno de los conceptos de éxito que tiene la vida espiritual es el despojo. ¿A qué me refiero con esto? Despojarse de cosas materiales implica soltarlas, implica no atesorarlas, implica no acumularlas, implica no endiosarlas, implica no ponerlas por encima de tu esencia espiritual, no ponerlas por encima de Dios. Y entonces entramos en una contradicción, porque por un lado, para ser exitoso desde el punto de vista humano, yo debo acumular éxitos que son cosas, que son espacios de reconocimiento, mientras que desde el punto de vista espiritual, yo debo soltarlas, debo ponerlas al servicio de los demás. Muchas veces incluso ni siquiera verlas en mi vida, sino en la vida de las personas que me rodean. Es entonces cuando entramos en una dualidad bastante complicada. ¿Cuál de las dos en realidad debería ser el éxito? Cuando sumamos el aspecto material al aspecto espiritual, entendemos que la materia como tal, desde siempre, ha sido un recurso para. No podemos pensar que Dios busca que nosotros no tengamos nada. El problema es que tampoco está detrás de que lo tengamos todo. Porque el hecho de que nosotros comencemos a acumular cosas va a generar una movilidad natural de nuestra mente a tratar de cuidar lo acumulado. Y eso, de alguna forma, nos generará una ansiedad temporal o permanente de perder aquello que aparentemente nos ha dado placer y que nos ha entregado ese privilegio del reconocimiento. Nos volveremos prácticamente maniáticos de una custodia permanente de los recursos. El no perder aquello que nos brinda ese placer físico, ese placer humano. Mientras que por el otro lado, el hecho del despojo, el hecho del desapego, el hecho de soltar, nos permitirá generar otro tipo de enfoque sobre el tema del crecimiento. Y es entonces cuando aparecen los conceptos espirituales del crecimiento, del desarrollo, del éxito. ¿Qué significa tener éxito espiritualmente? El primer factor que te puedo mencionar es el hecho de tener una vida con sentido. La palabra sentido no quiere decir que te sientas bien. La palabra sentido tiene que ver con lo que pasa con una avenida. Por ejemplo, cuando decimos qué sentido tiene esta avenida, qué sentido tiene esta calzada, esta calle, y la gente señala hacia la dirección hacia la que se dirige esa vía.
Una vida con sentido quiere decir hacia dónde va tu vida. El sentido no tiene que ver con el espacio donde debes llegar. El sentido tiene que ver con que la vida fluya ordenadamente hacia algún lugar, pero no por llegar hacia allá, sino por el hecho de que sabes que estás caminando hacia algún lado todos los días. Entendemos entonces que el primer secreto de tener una vida con sentido es el hecho de tener una dirección. Y es que entonces solamente cuando yo tengo una dirección, puedo saber si las cosas, las personas, las decisiones, lo que voy a ir sumando en mi vida va a confluir o va a obstaculizar ese sentido que decidí darle a mi vida. Es entonces cuando entiendo que las cosas materiales, los círculos sociales, los espacios de reconocimiento sí tienen valor, pero en el sentido que Dios quiere darle a mi vida. Es decir, sí debo tener un círculo social sano, Daniel, sí, pero ese círculo social debe aportarte al sentido que quiere darle Dios a tu vida. Entonces, es gente que debe comulgar con ciertos valores, con ciertos principios, no otras personas. Estoy hablando de círculo cercano, no de la gente a la que vas a servir, porque yo puedo tener un grupo de personas a las que quiero servir, pero no necesariamente va a ser mi equipo de gente, ellos van a ser el equipo que me va a acompañar. Es entonces cuando veo si los recursos, la empresa que estoy montando, el emprendimiento que estoy montando, y que en lugar de acumularse y estancarse, va a entrar en el sentido que Dios quiere darle a mi vida y hacia donde quiero caminar. Todos los recursos que genere, todo el dinero que estoy manejando o incluso las malas decisiones que han ido generando un aprendizaje en mi vida, todo confluye hacia el sentido que Dios quiere darle a mi vida. Es entonces cuando entiendo que la parte humana con un sentido divino comienza a tomar un concepto de éxito más grande. El segundo concepto es entender que Dios no espera que tú alcances determinadas cosas o determinadas posiciones. Es cuando nosotros entendemos que esa posición que Dios quiere darle a tu vida va a tener siempre una relación con un grupo de gente que te va a necesitar. Me explico mucho mejor. Hay veces que nosotros nos planteamos un objetivo como alcanzar una gerencia de una empresa. Eso es desde el punto de vista humano. Pero cuando le sumamos una conciencia divina, entendemos que muchas veces Dios quiere llevarnos a un espacio de liderazgo porque nuestros talentos, porque nuestras capacidades, porque los estudios, los recursos profesionales y nuestros recursos sociales van a permitir que esas personas que Dios puso a tu cargo crezcan. Entonces la conciencia divina se suma a la conciencia humana, la conciencia espiritual se suma a la conciencia material para darle un sentido de multiplicación a las cosas que hacemos. Es entonces cuando entiendo que no se trata de llegar a la gerencia, se trata de convertirme en un instrumento de liderazgo para que otras personas alcancen lo que Dios quiere que alcancen gracias a mis talentos, a mis virtudes y a lo que pude hacer en mi vida humana. Es entonces cuando nos vamos dando cuenta de que el verdadero concepto de éxito debe sumar necesariamente los dos lados. La pregunta es, ¿qué tan desarrollado tienes el lado espiritual? Porque hay veces que esta conciencia espiritual te va a dar la claridad suficiente para entender que ya no debes seguir avanzando en ciertas cosas materiales, sino que debes comenzar también a generar una distribución o una administración de tiempo para tus cosas espirituales. No puedes llegar al éxito si es que no tienes una conciencia humana, material, desarrollada, pero también una conciencia espiritual, divina, trabajada. En la Biblia nosotros encontramos varios espacios en donde hubieron hombres muy poderosos
que acumularon muchas riquezas, o quizás hombres que alcanzaron dignidades o espacios de mucho poder, pero fueron los pasos previos que Dios puso en su vida para después, al darles la conciencia divina, juntarlos en lo que es un éxito como ser humano. El ser tiene que ver con la parte divina y el humano con la parte material. Ser humano es aquella persona que tiene la conciencia de trabajar y hacer lo que necesita en la parte humana para poder ponerlo al servicio en la parte divina. Entendamos entonces con esta suma de dos criterios que la palabra éxito no se define como la acumulación o el alcance de objetivos, sino como la transformación que el camino y el sendero del servicio nos va a ir dando. Si es que eres una persona que se acostumbró a mirar el éxito desde el punto de vista humano y de acumulación material, debo decirte algo. Por un lado, quizás seas de esas personas que toma decisiones impulsivas, compra algo por una satisfacción inmediata y quizás lo disfruto, pero después viene un remordimiento natural por lo que hizo y por esta aparente decisión impulsiva. Pero también puede ser de esas personas que espera, que aguarda, que guarda, que acumula para tomar las decisiones el momento preciso y en relación con la circunstancia correcta que te permita acumular un patrimonio que no te vas a llevar. Y entonces estas personas, en cambio, lidian con el hecho de que quizás no tomaron las decisiones adecuadas el momento en el que más lo hubieran disfrutado. Es el caso de las personas que dicen, sí, pero yo por guardar no lo disfruté cuando fui joven. Quizás ahora tengo mi empresa, ahora tengo mi patrimonio, vivo más tranquilo económicamente, pero ya no tengo la juventud para disfrutar lo que ahora tengo. Entonces viene otro efecto remordimiento. Si tus éxitos están basados en la parte material, es probable que te pase una de estas dos cosas y que además estés admirando la vida de otras personas en redes sociales y con estos aparentes éxitos que están viviendo. Mientras que si es que has tomado la decisión de caminar también por un sendero espiritual, por preguntarle a Dios para qué viniste, Dios te va a mostrar personas en el camino y quizás estés viendo este video justamente por ello. El momento que tu vida toma un sentido, toma propósito. Propósito significa una dirección. No sabemos si la vamos a alcanzar. Moisés no llegó a la tierra prometida, pero Moisés se transformó en el camino. El verdadero éxito no se basa en la acumulación, no se basa en lo que alcances. El verdadero éxito es la conciencia permanente, la conciencia que nos acompaña cada día, en la que sabemos que las decisiones acertadas y las equivocadas nos han permitido construir un mejor ser humano a través de procesos de reflexión, en el que sabemos que hacer lo que amamos, pero también hacer lo que no amamos, consolida un ser humano más completo, que encuentra placer en lo que ama y crecimiento a partir del dolor en lo que no ama. Esta conciencia espiritual, sumada a la conciencia material, es la que consolida vidas de impacto. Has venido para dejar un significado, no para llevarte cosas. Has venido para construir seres humanos más grandes que tú, no para preocuparte de cómo ser más que el resto de los seres humanos. Quiero dejarte este mensaje el día de hoy en estos conceptos de neuroteología que quizás, y estoy seguro, son los verdaderos conceptos del éxito que Dios ha dado en mi vida. No solamente estudiar el cerebro y la conducta humana,
para saber más que el resto, sino que la conciencia espiritual me lleva a ponerlo al servicio de ustedes y al hacerlo, a construir seres humanos más fuertes, seres humanos que busquen un éxito de sendero, no de logro. El logro frustra, el sendero alegra el corazón. Mi nombre es Daniel Sánchez Pacimiño, puedes encontrarme en cualquier red social. Soy facilitador y consultor corporativo y personal. No soy religioso, pero tampoco adoctrinador. Entre la religión y la doctrina encontré la espiritualidad, que es esta versión muy personal de un Dios que siempre me acompaña y que hoy te lo he querido presentar a partir de este tema. Te dejo un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Si tienes comentarios, déjame qué temas quisieras que trate y con mucho gusto lo haré en cualquiera de mis redes sociales. Daniel Sánchez Pacimiento.